Hola familia, hoy venimos de parte de Life Church y estamos acá un poco diferente que lo normal. No estamos en presencia, sino que estamos aquí por medio del internet. Y antes de empezar yo quisiera orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, damos gracias por este día, damos gracias por la oportunidad que nosotros tenemos de poder acercarnos a ti, de poder simplemente abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Nosotros declaramos que esta palabra irá hasta el más profundo de nuestro ser y que cambiará nuestras vidas eternamente. Nosotros te damos gracias porque sabemos que nuestras vidas serán simplemente cambiadas el día de hoy y que nosotros podemos ser aún más como tú. Damos gracias por todo lo que tú harás hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. A través de los años, la iglesia ha pasado por muchos momentos difíciles y nosotros sabemos que los tiempos nunca se vuelven más fáciles. Al parecer, los tiempos se vuelven más y más complicados. La iglesia primitiva tuvo que pasar por momentos de tortura, momentos de dificultades, momentos de incluso cuando los torturaban simplemente por ser cristianos. Hoy en día nosotros a veces no tenemos tantas complicaciones. Nosotros tenemos la libertad de poder reunirnos, de congregarnos, tenemos la libertad de ir de casa en casa, de puerta en puerta. Nosotros de hecho tenemos tanta libertad que podemos hacer la iglesia por medio del internet como hoy. Y yo creo que hoy es el gran ejemplo que nos muestra lo que es simplemente ser la iglesia. La iglesia no es reunirnos un domingo, la iglesia no es venir a un templo, sino que la iglesia sencillamente es un montón de personas que creemos en Jesucristo, que lo hemos dedicado nuestras vidas a Él y nosotros tomamos la decisión de cambiar el mundo, que tomamos la decisión de seguir simplemente a Jesús y todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Pero a través de los años muchas veces ellos no podían hablar de su fe, no podían hablar abiertamente. Y eso es lo que yo creo que para nosotros debemos de aprender de ellos. En la iglesia primitiva, de hecho, nos cuenta una historia en el libro de Hechos capítulo 12. Y nos habla de Pedro, que Pedro fue encarcelado. Y lo interesante de esta historia es que Pedro estaba encarcelado, él anhelaba salir y aún muchas personas que lo conocían, que estaban orando juntamente con él para que él pudiera ser liberado. Ellos oraron tanto y al final, por medio de la historia, podemos ver que Dios obró de una manera milagrosa y que Dios abrió las puertas para que Pedro pudiera salir caminando de la cárcel. Él llega a la casa donde todas las personas estaban orando, haciendo ayuno y vigilia. Él llega y toca la puerta y sale una niña a contestar y la niña pregunta quién es y Pedro por supuesto se presenta. La niña tan emocionada regresa hacia donde están el resto de las personas y ella les comenta, Pedro está en la puerta. Ahora, me parece interesante primero que ella no abrió la puerta, pero dejemos eso para otro día. Pero lo que ella llega a decirles que Pedro está vivo y que Pedro está con ellos. Y ellos simplemente no lo creen, porque ellos creen que ella está demente, que está loca. Y yo creo que es interesante porque nos muestra a nosotros que nosotros confesamos, que nosotros oramos, que nosotros creemos, que de hecho muchos de nosotros a través de este tiempo de cuarentena o distanciamiento social hemos dedicado aún más tiempo para estar orando, para estar haciendo vigilias, ayunos y aún a pesar de todo eso, no creemos cuando empezamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Nosotros empezamos a ver que empieza Dios a hacer algo y nosotros decimos, no, eso no puede ser Dios, eso tiene que ser una coincidencia. Le buscamos una excusa, buscamos una razón para que nuestra mente pueda razonar qué es lo que está sucediendo. Porque según nosotros, seguiremos orando hasta el día que nosotros muramos. Y yo creo que ahí es donde nos encontramos el día de hoy. Yo creo que muchos de nosotros estamos orando, hemos estado orando, creyendo, hemos estado declarando los diferentes versos y promesas de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando empieza a dar resultado, cuando empieza a cumplirse en nuestra vida, nosotros quedamos en el momento en que nosotros no lo creemos. Y nosotros nos volvemos igual como toda esa gente que estaba orando por Pedro. Nosotros nos convertimos en gente demente, que nosotros simplemente no creemos aunque hemos confesado y creído. Yo creo que lo que nos muestra a través de Pedro y también en Pablo cuando estudiamos las epístolas es que una de las formas que ellos tenían para poder comunicarse era simplemente escribiendo cartas. Algunas de las cartas o las epístolas de Pablo fueron escritos desde la cárcel y Pablo, la razón por la que lo hizo es que él no quería perder ese contacto con las iglesias, él quería mantenerse conectado con las personas.
Y yo creo que en momentos como lo que estamos viviendo hoy en día, la tendencia es desconectarnos de alguna forma, porque nosotros ya no podemos sentir ese calor humano, ya no podemos sentir esa risa alrededor nuestra, ya no podemos ver esa mirada tan directa hacia nosotros, sino que nosotros nos sentimos desconectados. Entonces Pablo empezó a escribir cartas y Pedro y los diferentes, pero Pablo específicamente escribió cartas para poder mantenerse conectado a esas iglesias. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo similar. Aunque no estamos encarcelados, y no estoy diciendo eso, pero yo he escuchado comentarios de personas que dicen o comparan esta cuarentena o el aislamiento o distanciamiento social como que estuviéramos en la cárcel. Y yo les puedo asegurar que no estamos en la cárcel. Yo entiendo que tal vez no tenemos toda libertad para ir a todos lugares. Yo entiendo que hay muchos lugares que están cerrados. Entiendo que hay muchas cosas que no podemos hacer, pero no es por opresión y no es por estar encarcelados, sino que simplemente es para protegernos a nosotros y a los demás que viven cerca de nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante para nosotros, que nosotros tenemos que entender que en estas situaciones lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Él. Y si nosotros nos acercamos más a Él, podemos entender cómo podemos conectarnos con los demás. Hoy en día es el momento adecuado para que nos mantengamos en comunicación directa. Nosotros tenemos la ventaja de tener el internet, tenemos la ventaja de tener un montón de redes sociales, tenemos email, tenemos todo tipo de tecnología a nuestro alcance. Qué mal sería que nosotros nos mantengamos desconectados en una era que se ha creado para mantenernos conectados. Pablo luchó a través de sus circunstancias. Pablo escribió cartas desde la cárcel. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a ver todas las ventajas tecnológicas que nosotros tenemos, nos abre los ojos para que nosotros podemos ver que es la mejor hora para la iglesia. Esa es la mejor época que nosotros verdaderamente podemos ser la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. En el pasado hicieron mucho. Tal vez nosotros no hemos estado haciendo mucho, pero por lo mismo que nos volvemos tan acostumbrados a lo normal. Pero hoy en día tenemos la oportunidad de conectarnos de aquí hasta el otro lado del mundo. Yo sé que hay personas que están viendo hoy desde otro lado, no solo acá del Lehigh Valley, sino que están viendo desde otro estado, están viendo desde otras naciones. Y eso es lo que hace la tecnología, es que nos involucra a nosotros, nos conecta a cada uno de nosotros para que nosotros podamos recibir la misma palabra, podemos recibir el mismo amor de Dios. Y yo creo que nosotros podemos leer en el libro de Efesios. Y en Efesios es una de esas cartas que Pablo escribió cuando estuvo en la cárcel. Y en el libro de Efesios, Pablo escribe a lo menos 2 oraciones. Y son 12 oraciones tan importantes para nuestras vidas. Y los voy a leer hoy, pero quiero comenzar con esta. En Efesios capítulo 3, versos 14 al 21, dice así: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración yo declaro sobre sus vidas hoy. Yo declaro que nosotros, que cada uno que está escuchando, que cada persona que recibe este mensaje hoy, puede empezar a sentir la grandeza del amor de Dios, que puede empezar a comprender qué tan grande es. Verdaderamente es imposible que nosotros podamos entender completamente el amor de Dios. Nosotros podemos amar como padres, podemos amar como esposos, podemos amar incluso como hijos, como primos, como hermanos, como sea, pero nosotros nunca podemos amar verdaderamente como Dios nos ama. Y yo creo que eso es lo importante en esta oración, que nosotros podemos empezar a sentir ese amor tan grande que cambió nuestra vida. Así que yo declaro esta oración sobre sus vidas, que pueden empezar a comprender ese amor. Porque si nosotros no empezamos a entender, si nosotros no logramos entender el amor de Dios, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en vano. Y yo creo que eso es donde muchos de nosotros nos encontramos, que queremos hacer de 1000 cosas, queremos hacer de todo, y cuando se nos limita lo que podemos hacer, ahí es cuando luchamos aún más, porque es mucho más difícil, porque yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer.
Y yo creo que si empezamos a entender el amor de Dios, ahí empezamos a entender que todo lo que nosotros debemos hacer, debemos de hacerlo a través del amor de Dios. Porque todo lo demás lo hacemos en vano. Entre más entendemos el amor de Dios, más podemos ser llenos de su amor. Más podemos ser llenos de su presencia. Y su presencia es lo que verdaderamente nos va a cambiar eternamente. Yo creo que cuando nosotros empezamos a permitir que el amor de Dios nos empiece a cubrir, que su amor empieza a cambiarnos, ahí es cuando mi propia vida empieza a cambiar y empieza a girar alrededor de Él. Porque el amor de Dios es lo único que nos puede cambiar eternamente. Y eso es lo que nos dice en 1 de Juan, capítulo 4. Dice que cualquiera que no ama, no conoce a Dios. Y yo creo que ese es el problema hoy en día, que nosotros como iglesia hemos perdido, hemos olvidado lo que es el amar a los demás. Porque nos preocupamos tanto en lo que se hace para nosotros. Nos preocupamos tanto en cómo se ve la iglesia el día domingo. Nos preocupamos tanto en lo que nosotros estamos haciendo. Y se nos olvida lo que es el amor a los demás. En el libro de Hechos incluso dice que en la iglesia primitiva, dice que ellos estaban en un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Muchas veces nosotros nos unimos el día domingo. Venimos a la misma iglesia, venimos al mismo edificio, estamos en el mismo lugar, pero desafortunadamente no estamos unidos. Muchas veces nosotros nos juntamos y nos congregamos, nos reunimos o en un edificio, o en un café o en una casa, pero verdaderamente no estamos unidos. Por eso entre semana hemos estado hablando acerca del pueblo unido, porque si nosotros no estamos unidos, no podemos cambiar nuestra vecindad, no podemos cambiar nuestro estado, no podemos cambiar nuestra nación. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que llegar, es tener un solo pensar y un solo sentir. Yo creo que como iglesia nosotros debemos de entender que si no estamos funcionando bajo el amor de Dios, si nosotros no estamos obrando por medio del amor, que nosotros somos una iglesia incapacitada. Porque el amor es lo que hace todo posible. El amor es lo que quita las barreras, los tumba toda pared, el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo que verdaderamente puede cambiar nuestras vidas. Yo recuerdo hablando con grupos a través de los años y grupos de voluntarios y siempre hacíamos dramas para poder simplemente compartir qué tan grande es el amor de Dios. Y algo que yo siempre les animaba era que lo hicieran de la manera más chistosa, que no se dejaran llevar, que ser muy tímidos, que no tenían que ser muy preocupados, que incluso entre más se reían la gente de ellos, era mejor. Y a veces me preguntaban por qué, y yo siempre contestaba lo mismo, porque es imposible que alguien pueda mantener su corazón cerrado mientras se está riendo. Y si nosotros podemos romper esa barrera y podemos entrar con el amor de Dios, ahí es cuando verdaderamente nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro estado, nuestras naciones van a ser cambiados. Yo creo que nosotros como iglesia necesitamos tener el mismo pensar, necesitamos tener el mismo sentir. Y ese sentir, ese pensar, tiene que ser amar a nuestro prójimo. Pero Dios nos llama a salir de la mentalidad errónea. Porque muchas veces cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por este virus, cuando pasamos por una cuarentena, cuando pasamos por un desastre natural, y déjenme comentarles que yo he vivido a través de todo. Yo he pasado por grandes nevadas acá en Estados Unidos, he pasado por huracanes en toda Latinoamérica, he vivido a través de terremotos y temblores, he visto escasez y hambre, he visto sequías, he visto incluso inundaciones. Entonces, no importa la situación donde hemos pasado, no importa las situaciones en las que estamos atravesando, la tendencia humana es empezar a guardar todo para mí mismo. La tendencia humana es ir a la tienda a comprar todo lo que yo puedo, porque de repente ya no va a haber más mañana. Y yo creo que como iglesia eso es donde nosotros a veces fallamos, porque nosotros a veces nos prestamos esos pensamientos y nuestro pensamiento tiene que ser, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo permitirle a Dios llamarme afuera, llamarme y quitar esa mentalidad de mi vida para que podamos ayudar a los demás? Porque mientras yo vivo de esa manera, mientras yo vivo tratando de preocuparme por mi propia vida, por mi propia familia, y empiezo a convertirme en una persona que cree que todo el resto del mundo está en contra de mi familia, ya no existe el amor. Y en ese momento es cuando nosotros estamos perdidos. En ese momento, cuando ya es el mundo contra nosotros, es cuando empieza el odio, empieza el rencor, empiezan los pleitos, empiezan los celos, empieza todo tipo de problemas que no vienen de Dios.
Y por eso Dios nos llama a salir de esa mentalidad. Dios nos llama a poder acercarnos más a su presencia. Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, iglesia, yo no les estoy pidiendo que hagan locuras. No estoy pidiendo que vayan afuera, que empiezan a abrazar y besar de cachete a todo el mundo. No estoy pidiendo eso. Porque nosotros también entendemos que tenemos que tener cuidado. Y nosotros tenemos que vivir también con sabiduría. Pero lo que sí les pido es esto: si ustedes ven a alguien que esté necesitado, si ustedes ven que hay alguien que necesita ayuda, nuestro deber como iglesia, nuestro deber como cristianos, nuestro deber como seres humanos es ayudar. Porque eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Nosotros no debemos de preocuparnos por lo mío, sino que simplemente ayudar al prójimo. Recientemente, este fin de semana, estaba escuchando a dos cajeras en un café, estaban hablando y una estaba muy preocupada por la situación. Y la otra cajera le dijo: mire, si quiere, lo mejor que puede hacer es, para poder dejar de pensar en todo lo negativo, para dejar de estar preocupada, lo mejor que puede hacer es ayudar a alguien más. Porque cuando nosotros empezamos a ayudar a otras personas, ahí es cuando se nos olvida los problemas nuestros. Y eso es lo que yo les animo hoy, iglesia, que nosotros dejamos de ver a nuestros propios intereses, que dejamos de ver qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que me hace falta, qué es lo que ya no puedo hacer, y empezamos a ver cómo puedo ayudar a los demás. Tal vez una palabra, tal vez decir gracias, tal vez simplemente llamar a alguien y orar por ellos. Porque nosotros conocemos a muchas personas a través del mundo. Afortunadamente, por medio del servicio en español, nosotros tenemos personas que representan más de 10 naciones. Y a través de esas 10 naciones, yo sé que hay millones y millones de personas que están en necesidad en este momento. Y es nuestro deber poder alcanzarlos. Es nuestro deber no solo alcanzar el resto del mundo, sino que también alcanzar a nuestro valle. Porque el amor comienza acá también. Y nosotros como iglesia, nosotros sabemos que eso es nuestro deber. Cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, nuestro deber es poder compartir con los demás. La tendencia humana sabemos que es guardarlo todo. Es guardarlo para que yo pueda aguantar de aquí hasta unos 100 años. Pero el deber cristiano, el deber del amor de Dios es compartir. Yo creo que hoy en día es la oportunidad que la iglesia tiene para poder brillar como nunca antes. Hoy en día nosotros podemos brillar como nadie ha visto antes. Como les dije, hace 2000 años, cuando Pablo y Pedro estaban encarcelados, casi se callaba el mensaje. Tenían que escribir una carta y a lo mejor la carta llegaba a 1 mes, a 3 meses. Yo he vivido en naciones donde las cartas nunca llegaban. E incluso yo he esperado aquí en Estados Unidos más de 1 año para recibir una carta y nunca llegó. Puede ser que la persona me mintió o el sistema del correo no funcionó. Pero nosotros sabemos que en esa época era muy difícil poder conectarse. Pero hoy en día vemos la necesidad y nosotros tenemos todos los medios para poder comunicarnos, para poder hablar con ellos. Y por eso nosotros vamos a brillar. Porque solo porque no vamos a reunirnos acá el día domingo, no significa que no somos la iglesia. No significa que dejamos de ser la iglesia. No significa que no vamos a cambiar las vidas, sino que simplemente significa que vamos a cambiar nuestra manera de hacerlo. Significa que en lugar de todos venir acá, ahora nosotros vamos allá. Que nosotros vamos a ir de casa en casa. Nosotros vamos a visitar a los amigos, vamos a visitar a los familiares. Cuando necesitan oración, ahí podemos llamar y orar. Podemos mandar un mensaje orando. Podemos incluso mandarles un video orando por ellos. Porque a través de esto, la tecnología nos va a unir aún más. Y por eso nosotros, la iglesia, vamos a brillar como nunca antes. Hoy en día es la oportunidad que nosotros tenemos de brillar. Lo que vamos a mostrar es que Dios es bueno. Lo que vamos a hacer es que Dios siempre, siempre es bueno. Porque Dios es un Dios de amor. En Life Church siempre tenemos 3 frases. La primera frase es que nosotros como iglesia amamos a Dios. Y nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Lo más importante es amar a Dios. En segundo lugar, siempre decimos que amamos a las personas. Las personas, ¿quiénes son? Nuestros vecinos. Y por eso les digo que nosotros tenemos que ayudar a nuestros vecinos. Porque eso es cómo podemos mostrar el amor de Dios. Pero en tercer lugar es hacer algo. Y esa es nuestra oportunidad de hacer algo. Tal vez ni tenemos que salir de nuestra casa, pero podemos cambiar la vida de los demás eternamente por medio de nuestros mensajes. Quiero leer otra oración de Pablo. En Efesios capítulo 1, versos 15 al 20 dice así: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor,
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Mi deseo hoy es, iglesia, que nosotros podemos empezar a comprender qué tan grande es el amor de Dios. Ya les dije en 1 de Juan capítulo 4, dice que si nosotros no amamos, no conocemos a Dios. Y yo creo que esa es mi oración, esa es mi petición hoy, que nosotros podemos empezar a sentir ese amor, a pesar de la distancia, a pesar de tal vez la frialdad de la tecnología, porque la computadora no es caliente, no se siente el calor humano. Pero mi deseo, mi oración, mi súplica es que nosotros podemos empezar a sentir ese amor de Dios, que podemos empezar a comprender que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios amoroso, que Dios de hecho dio todo lo que Él tenía, su único hijo, para que nosotros pudiéramos conocerlo. Dios no solo nos ama, sino que Él quiere lo mejor para nuestra vida. En la Biblia dice que Él tiene planes de bien, planes de excelencia. Además, en 3 de Juan dice que nuestro deseo para los demás debe ser que nosotros tengamos éxito sobre todas las cosas. Mi anhelo es que todos nosotros podemos tener éxito. Mi anhelo es que nosotros como iglesia podemos brillar. Mi anhelo es que nuestra iglesia, Life Church, sea reconocida a través del mundo porque nosotros amamos a nuestro prójimo. Y no importa de dónde venimos, no importa de dónde somos, no importa el idioma que hablamos, porque nosotros amamos a Dios, amamos a las personas y nosotros vamos a hacer algo. Yo les pido algo, si ustedes necesitan oración, si ustedes tal vez se sienten desconectados por esta cuarentena, por este distanciamiento global, yo les pido que escriban un mensaje a través de esta página de Facebook o a través de las diferentes redes sociales. Escríbele a alguien que usted conoce o que por medio de la iglesia, porque nosotros queremos orar por ustedes. Nosotros queremos asegurarnos que siguen conectados, porque nuestro deseo es que todos puedan empezar a sentir el amor de Dios. Nuestro deseo es que nosotros podamos brillar como nunca antes. Ese es mi deseo. Mi deseo es simplemente que puedan sentir el amor de Cristo. Lo que yo quiero hacer en este momento es orar por ustedes. Yo pido que cierren sus ojos y por favor, abren sus ojos y abren su corazón para que puedan recibir esto. Padre, nosotros declaramos sobre cada persona que esté viendo hoy, cada persona que esté escuchando, que ellos pueden empezar a sentir su amor. Que tal vez nosotros ya te conocemos, pero no hemos podido experimentar en estos momentos del amor. Padre, yo pido que cada persona pueda experimentar tu amor como nunca antes. Que ellos pueden recordar siempre que tú nos amas, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios amoroso. Padre, yo pido que cada uno de nosotros podamos tener tu tranquilidad y tu paz. Padre, danos esa paz que pasa todo entendimiento. Que podemos descansar en tus brazos cada día y cada noche. Que podemos estar tranquilos sabiendo que tú solo tienes planes de bien para nuestra vida. Padre, yo declaro sobre las personas que tienen ansiedad en este momento, que ellos pueden quitar todo, ellos sean libres de esa ansiedad. Que tú pagaste el precio por eso. Que nosotros ya no tenemos que tener esa ansiedad, sino que nosotros podemos tener confianza en ti. Padre, te doy gracias por los que tal vez tienen peticiones de sanidad. Padre, nosotros declaramos que somos sanos. Cada uno que esté viendo esto, Padre, nosotros declaramos tu sanidad divina sobre ellos. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él derramó su sangre para que nosotros fuimos sanados. Y Padre, nosotros declaramos que no hay mal entre nosotros. Padre, yo declaro que tus ángeles están alrededor nuestro y que tú no solo nos guardas en nuestro camino, no solo afuera, sino que también en nuestra casa. Y Padre, yo pido que tú nos des sabiduría, que cada persona que, como dice en Santiago, cualquiera que le faltara sabiduría, que se lo pidiera y tú ciertamente lo darás. Pues Padre, nosotros te pedimos sabiduría. Primero, para poder saber cómo manejar todas las situaciones de nuestra vida diaria. Segundo, para poder saber cómo consolar a nuestros hijos, para que ellos puedan entender aún más lo que está pasando. Tercero, a poder tener la sabiduría de cómo hablar con los demás, cómo poder acercarnos, cómo poder mantenernos conectados. Y cuarto, sabiduría en cómo acercarnos aún más a ti. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú sí eres bueno. Y Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú derrames todas tus bendiciones sobre nuestras vidas. Y Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y declaro que hoy
brillaremos como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes que me despido, quisiera hacer una vez más una última cosa, porque yo creo que hay algunas personas que tal vez nunca han sentido ese amor de Dios. Habrá personas que nunca han sentido que Dios es real. Y yo creo que hoy es el día que Dios puede brillar como nunca antes. Y yo creo que hoy es la oportunidad que tenemos como personas de simplemente entender que Dios sí existe. Y no solo existe, sino que Él nos ama tanto que entregó su único Hijo, Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. No importa dónde esté, no importa si va manejando o si está en su casa o si está en el trabajo. Lo que yo pido es esto: si nunca ha sentido ese amor antes y hoy quiere hacerlo, simplemente pido que ore después de mí. Solo diga: Padre, en este momento me entrego a ti. Yo declaro que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonarme, gracias por aceptarme, gracias por quererme como hijo tuyo. Hoy me entrego y estoy más que emocionado para poder ver los planes de bien que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que nos vayamos, quiero recordarles que siempre en Life Church nosotros queremos ayudarles. Nosotros estamos para servirles porque nosotros somos una casa con muchos cuartos, entendemos muchos idiomas, pero sobre todo nosotros queremos hablar del amor de Dios. Si necesitan algo esta semana, recuerden que siempre nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales, por medio de la página de internet, también pueden encontrarnos. Nosotros estamos para servirles y nosotros les amamos. Dios les bendiga.